México, un viaje a través del tiempo. Desde los rincones más antiguos de la Tierra hasta los grandes acontecimientos del presente, existe una tierra donde la historia no es solo una sucesión de fechas, sino un crisol de culturas, luchas, sueños, conquistas, traiciones, esperanzas y renacimientos. Esa tierra es México. Este país, enclavado entre el norte y el sur del continente americano, ha sido escenario de algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, de guerras que sacudieron los cimientos de imperios, de revoluciones que cambiaron el rumbo de su destino y de una constante reinvención frente a la adversidad. La historia de México es una historia de resistencia, de sabiduría milenaria, de imposiciones coloniales, de gestas heroicas, de dictaduras disfrazadas de estabilidad y de un pueblo que nunca ha dejado de luchar por definir su identidad y su futuro. En esta serie documental te invitamos a recorrer, en 20 capítulos, más de 3000 años de historia. Desde las primeras culturas prehispánicas que dominaron Mesoamérica con una astronomía avanzada y sistemas agrícolas asombrosos, hasta los días actuales marcados por la polarización política, las nuevas formas de participación ciudadana y los retos globales que enfrenta una nación que nunca ha dejado de transformarse. Comenzaremos con los grandes pueblos que levantaron pirámides antes que los egipcios, que diseñaron calendarios tan precisos que aún hoy sorprenden a los científicos modernos, y que fundaron ciudades como Teotihuacán o Chichén Itzá, testigos eternos de un pasado glorioso. Luego entraremos en el oscuro pero fascinante episodio de la conquista española, donde el choque de dos mundos marcó el nacimiento de un nuevo país, forjado en sangre, fe y fuego. Exploraremos los 3 siglos de dominio colonial, donde la riqueza fluía hacia Europa mientras el pueblo indígena y mestizo era sometido. Veremos cómo germinó el pensamiento ilustrado y cómo, desde los rincones más humildes de la Nueva España, surgieron hombres y mujeres que decidieron pelear por su libertad. Nos adentraremos en la independencia, en los años de confusión política, guerras fratricidas y pérdida territorial. Conoceremos figuras contradictorias como Santa Anna, héroe y villano de 1000 caras, y viviremos el dolor de perder más de la mitad del territorio nacional en manos de Estados Unidos. Pero también seremos testigos de la esperanza que trajo la reforma liberal, del orgullo de ver a Benito Juárez resistiendo al imperio extranjero y del regreso del sueño republicano. Luego llegará el largo gobierno de Porfirio Díaz, quien dio estabilidad y modernidad, pero al costo de la represión y la desigualdad. En el estallido revolucionario de 1910, sentiremos la fuerza de los ideales de tierra y libertad de Emiliano Zapata, la audacia de Pancho Villa, el deseo de justicia social de miles de campesinos y obreros. Veremos cómo, tras años de sangre, se escribió una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, la Carta Magna de 1917. El siglo XX será un torbellino de transformaciones, la consolidación del poder priista, la expropiación petrolera, el milagro mexicano, los Juegos Olímpicos de 1968 marcados por la tragedia de Tlatelolco, la crisis económica, los sismos devastadores, la creciente participación ciudadana y el lento pero inevitable fin del régimen hegemónico. Finalmente, llegaremos al siglo XXI, con los primeros gobiernos de alternancia, el auge y caída del PAN, el regreso fugaz del PRI, y la llegada de una nueva era política bajo la bandera de la Cuarta Transformación. En este presente lleno de retos, el país se debate entre esperanza y escepticismo, entre memoria y cambio. Este recorrido no es solo una lección de historia. Es una invitación a comprender el alma de México, sus heridas abiertas y sus triunfos, sus contradicciones y su grandeza. Porque para entender el México de hoy, es necesario mirar al pasado sin filtros, con honestidad y con profundidad. Capítulo 1. Mesoamérica, los olmecas, mayas y culturas originarias. Antes de que existiera algo llamado México, miles de años antes de la llegada de los conquistadores europeos, ya florecían en esta región civilizaciones complejas, avanzadas y profundamente conectadas con la tierra, el cosmos y el tiempo.
A esta vasta zona cultural se le conoce como Mesoamérica, una región que abarcaba desde el centro de México hasta Honduras y Nicaragua, y que vio nacer a algunos de los pueblos más impresionantes del mundo antiguo. Todo comienza alrededor del año 2000 a.C., cuando los primeros grupos sedentarios empezaron a establecerse, domesticaron el maíz y desarrollaron sistemas agrícolas complejos. Este avance permitió el surgimiento de los primeros centros ceremoniales, sociedades jerarquizadas y una cosmovisión que marcaba cada aspecto de su vida cotidiana. Los olmecas, la cultura madre. Entre todas las primeras culturas mesoamericanas, los olmecas son considerados la cultura madre. Florecieron en las zonas húmedas del Golfo de México, lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco, entre los años 1500 y 400 a.C. Los olmecas construyeron enormes centros ceremoniales como San Lorenzo, la 23 Zapotes, y son mundialmente famosos por sus cabezas colosales de piedra, algunas de más de 2 metros de altura y varias toneladas de peso. Pero su legado va más allá de la escultura, fueron los pioneros del calendario mesoamericano. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica primitivo y dejaron la base para la organización política y religiosa que después adoptaron otras culturas. Aunque misteriosamente desaparecieron, su influencia se extendió por toda Mesoamérica. La forma de construir ciudades, los rituales religiosos, los juegos de pelota y las estructuras piramidales tienen raíz en la cosmovisión olmeca. Los zapotecas, mixtecas y teotihuacanos. Tras los olmecas, otras culturas florecieron. Los zapotecas, en el valle de Oaxaca, fundaron Monte Albán, una ciudad sagrada construida sobre una montaña, con observatorios astronómicos y tumbas ricamente decoradas. Los mixtecas, por su parte, desarrollaron una de las tradiciones más refinadas en la orfebrería y la pintura en códices. Más al centro, en el altiplano, surgió una de las ciudades más misteriosas y majestuosas, Teotihuacán. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la calzada de los muertos son testimonio de una ingeniería y cosmología impresionante. Aunque aún se desconoce quiénes la fundaron, su influencia fue tal que incluso los mexicas la consideraban la ciudad de los dioses. Los mayas, maestros del tiempo. Mientras tanto, en el sureste, lo que hoy es Chiapas, Yucatán, Guatemala y parte de Centroamérica, floreció una civilización que dominó el tiempo, las matemáticas y la astronomía, los mayas. Desde el 2000 a.C. hasta el siglo XV, los mayas construyeron un vasto mosaico de ciudades-estado como Tikal, Palenque, Copán, Uxmal y Chichén Itzá. A diferencia de los imperios centralizados, los mayas eran múltiples reinos que a veces cooperaban, a veces guerreaban entre sí. Su escritura jeroglífica fue una de las más complejas del continente. Su sistema numérico incluía el concepto del cero, uno de los pocos pueblos antiguos que lo descubrieron, y su calendario, basado en ciclos solares, lunares y venusinos, era de una precisión asombrosa. La arquitectura maya no solo era funcional, sino simbólica. Las pirámides y templos estaban alineados con los astros, y muchos de sus rituales religiosos buscaban mantener el equilibrio cósmico. Aunque tuvieron periodos de esplendor y decadencia, los mayas nunca desaparecieron por completo. Sus descendientes viven hasta hoy en comunidades que aún conservan su lengua, tradiciones y vínculos con la tierra. Un legado inmortal. Mesoamérica fue mucho más que un territorio antiguo. Capítulo 2. El Imperio Mexica y la grandeza de Tenochtitlán. En el corazón del Valle de México, rodeada por lagos, volcanes y montañas, surgió una de las civilizaciones más imponentes del continente americano, el Imperio Mexica, también conocido como Azteca. Su historia es una de transformación. Pasaron de ser un pueblo errante y marginado a gobernar un imperio que abarcaba miles de kilómetros y millones de personas. Su capital, Tenochtitlán, fue una de las ciudades más impresionantes del mundo prehispánico. El origen de un imperio. Los mexicas eran un pueblo de habla náhuatl que, según su propia leyenda, provenían de un lugar mítico llamado Aztlán.
Durante décadas vagaron por el centro de Mesoamérica hasta que en el año 1325 recibieron una señal divina de su dios Huitzilopochtli, fundar su ciudad donde vieran un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. Esta imagen, que aún perdura en el escudo nacional de México, marcó el nacimiento de Tenochtitlán en un islote del lago de Texcoco. En sus primeros años, los mexicas fueron considerados bárbaros por otras civilizaciones más establecidas como los tepanecas o los acoloas. Sin embargo, con astucia política, alianzas estratégicas y fuerza militar, fueron ascendiendo rápidamente en el complejo tablero de Mesoamérica. La Triple Alianza y la expansión imperial. El gran salto ocurrió en 1428, cuando los mexicas se aliaron con Texcoco y Tlacopan para derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco. Así nació la Triple Alianza, una coalición que expandiría su control sobre gran parte de Mesoamérica. Aunque compartían el poder, con el tiempo Tenochtitlán se convirtió en la ciudad dominante. Bajo el liderazgo de tlatoanis como Itzcoatl, Moctezuma y Axayácatl y Ahuitzotl, el imperio alcanzó su máxima expansión, desde el Golfo de México hasta las costas del Pacífico. A través de guerras constantes, los mexicas sometían a pueblos vecinos, exigían tributos y tomaban prisioneros para los sacrificios rituales. Tenochtitlán, joya de la náhuatl. A mediados del siglo XV, Tenochtitlán ya rivalizaba en tamaño y complejidad con las grandes ciudades del mundo. Estaba construida sobre una serie de islotes interconectados por calzadas, con templos monumentales, canales navegables, jardines flotantes, chinampas y un avanzado sistema hidráulico que incluía acueductos y diques. En el centro de la ciudad se alzaba el templo mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, símbolo del poder político y religioso mexica. Los cronistas españoles quedarían asombrados por su orden, limpieza y abundancia. La sociedad mexica era altamente estructurada. En la cúspide estaban los nobles y sacerdotes, seguidos por comerciantes, artesanos, campesinos y, en la base, los esclavos. La educación era obligatoria, y los jóvenes eran instruidos en historia, religión, arte y guerra, dependiendo de su clase social. Religión, sacrificios y visión del mundo. La religión mexica era profundamente simbólica y regía todos los aspectos de la vida. El universo estaba dividido en varios niveles celestes e inframundos, y los dioses necesitaban del sacrificio humano para mantener el equilibrio del cosmos. Lejos de ser actos de crueldad gratuita, los sacrificios tenían una lógica ritual: ofrecer vida para que el sol siguiera su curso, para que lloviera, para que el tiempo no se detuviera. Los guerreros capturaban enemigos no solo para vencerlos, sino para alimentar a los dioses con su sangre. El calendario mexica, basado en ciclos de 260 y 365 días, estaba sincronizado con los ritmos de la naturaleza, y sus fiestas religiosas marcaban los tiempos de siembra, guerra, cosecha y purificación. Capítulo 3. La conquista española y la caída de Tenochtitlán. En 1519, el destino del continente cambió para siempre. A las costas del actual Veracruz llegaron unos hombres desconocidos, montados sobre bestias jamás vistas y con armas que lanzaban fuego. Eran los españoles, liderados por Hernán Cortés, y con ellos comenzaría uno de los episodios más dramáticos y trascendentales de la historia de México, la conquista y la caída del Imperio Mexica. El desembarco y los primeros pasos. Hernán Cortés llegó con unos 500 hombres, unos cuantos caballos, 14 cañones y grandes ambiciones. Desobedeciendo órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, se internó en el territorio mesoamericano tras fundar la ciudad de Villarrica de la Veracruz, asegurando su autoridad ante la corona española. Desde el principio, Cortés entendió que su éxito no dependería solo de la fuerza, sino de la estrategia política. Supo aprovechar el resentimiento de varios pueblos indígenas oprimidos por los mexicas, como los totonacas y, más adelante, los tlaxcaltecas, enemigos jurados de Tenochtitlán. Estas alianzas resultarían decisivas.
También contó con una figura clave, Malinali, conocida como la Malinche. Esta mujer náhuatl, que hablaba tanto maya como náhuatl, se convirtió en su traductora, consejera y mediadora. Su papel ha sido interpretado de muchas formas, pero sin duda fue crucial para que Cortés pudiera comunicarse, negociar y manipular. El encuentro con Moctezuma. Tras un largo camino lleno de alianzas y enfrentamientos, Cortés llegó a las puertas de Tenochtitlán en noviembre de 1519. Moctezuma II, el tlatoani mexica, lo recibió con respeto y obsequios. Algunos cronistas sugieren que creía que Cortés era Quetzalcóatl, el dios prometido que regresaría del oriente. Otros afirman que fue una estrategia para ganar tiempo. Tenochtitlán deslumbró a los españoles. Construida sobre el lago, con sus canales, templos y mercados, parecía una ciudad salida de un sueño. Pero la admiración pronto se tornó en tensión. Cortés, temiendo una emboscada, tomó prisionero a Moctezuma en su propio palacio, utilizándolo como rehén político. La matanza del Templo Mayor y la Noche Triste. Mientras Cortés salía de la ciudad para enfrentar a un contingente español enviado desde Cuba a arrestarlo, dejó a Pedro de Alvarado al mando en Tenochtitlán. Durante una ceremonia religiosa mexica, Alvarado ordenó una matanza en el Templo Mayor, provocando una furia generalizada. Cuando Cortés regresó, la ciudad estaba en rebelión. Moctezuma murió, probablemente asesinado por su propio pueblo, y los mexicas sitiaron a los españoles. La situación era insostenible. En la noche del 30 de junio de 1520, los conquistadores intentaron huir sigilosamente. Pero fueron descubiertos. En lo que se conocería como la Noche Triste, cientos de españoles y aliados indígenas murieron, ahogados en los canales o abatidos por los guerreros mexicas. Cortés lloró bajo un árbol, según la leyenda, por la tragedia vivida. Capítulo 4. La Nueva España, 3 siglos de colonia y virreinato. Con la caída de Tenochtitlán en 1521, no solo terminó un imperio, comenzó un nuevo orden. Sobre las ruinas del mundo indígena, los conquistadores españoles iniciaron la construcción de un sistema colonial que dominaría el territorio por casi 300 años. Así nació la Nueva España, una vasta entidad del Imperio Español que transformaría por completo la vida, la cultura y la identidad de lo que hoy conocemos como México. El nacimiento de la Nueva España. La Ciudad de México fue construida literalmente sobre las ruinas de Tenochtitlán, y rápidamente se convirtió en el centro político, económico y religioso del nuevo virreinato. En 1535 se estableció oficialmente el Virreinato de la Nueva España, y Antonio de Mendoza fue nombrado su primer virrey. Desde este punto, el territorio estaría gobernado por un representante directo del rey de España. La Nueva España abarcó mucho más que el actual México. Llegó a incluir América Central, partes del suroeste de los actuales Estados Unidos, las Filipinas, el Caribe y más. Era una de las posesiones más importantes de la corona. La evangelización y el choque espiritual. Uno de los ejes del dominio colonial fue la evangelización. La corona española, de la mano de órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas, se propuso convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. En este proceso, miles de templos y conventos fueron construidos sobre antiguos centros ceremoniales indígenas. Aunque muchos rituales prehispánicos fueron prohibidos, en otros casos se sincretizaron, fusionando elementos indígenas y cristianos. Así surgieron expresiones religiosas únicas, como el culto a la Virgen de Guadalupe, que con el tiempo se convertiría en símbolo de identidad nacional. La economía colonial, minería, haciendas y explotación. La economía de la Nueva España se basaba principalmente en la extracción de metales preciosos, especialmente plata, de minas como las de Zacatecas, Guanajuato o Taxco, que enriquecieron a la corona española.
El sistema de encomiendas, que otorgaba a los colonos españoles el derecho a explotar el trabajo indígena y luego las haciendas, consolidaron un modelo económico basado en el trabajo forzado y la desigualdad. Este sistema provocó una fuerte estratificación social. En la cúspide estaban los peninsulares, españoles nacidos en España, seguidos por los criollos, hijos de españoles nacidos en América, mestizos, indígenas y afrodescendientes. Cada grupo tenía derechos y obligaciones distintos, y las oportunidades estaban profundamente marcadas por la raza y el origen. La cultura y la educación. A pesar del control, la Nueva España fue también un centro de gran riqueza cultural. Se fundaron universidades como la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, una de las primeras en América. La imprenta llegó en 1539, y florecieron la literatura, el arte sacro, la arquitectura barroca y las expresiones populares. Autores como Sor Juana Inés de la Cruz desafiaron las limitaciones impuestas a las mujeres y a los criollos, dejando una huella profunda en la historia literaria del continente. Las ciudades crecieron, con calles empedradas, iglesias monumentales y palacios, pero también con barrios humildes donde vivía la mayoría de la población. Rebeliones y tensiones sociales. Durante los siglos coloniales no faltaron las tensiones. Las diferencias entre criollos y peninsulares se agudizaron con el tiempo, especialmente porque los criollos, aunque nacidos en América, eran excluidos de los altos cargos políticos. También hubo múltiples rebeliones indígenas, como la de los pueblos chichimecas o la insurrección de Juan de la Cruz en el siglo XVIII. Los pueblos originarios, aunque duramente golpeados, no desaparecieron. Muchos preservaron su lengua, tradiciones y estructuras comunitarias, resistiendo de forma activa o pasiva al poder colonial. La herencia indígena siguió viva en los mercados, en los campos, en los idiomas y en la memoria colectiva. Capítulo 5. El grito de Dolores y el inicio de la independencia. A comienzos del siglo XIX, la estructura colonial de la Nueva España comenzaba a tambalearse. Después de casi 3 siglos de dominio español, las tensiones entre criollos y peninsulares, el descontento popular, las reformas borbónicas y los vientos revolucionarios que soplaban desde Francia y Estados Unidos crearon un ambiente propicio para el cambio. Pero fue un acontecimiento en Europa el que encendió definitivamente la chispa, la invasión napoleónica a España en 1808, que dejó a la metrópoli sin un gobierno legítimo claro. Esto provocó una crisis de autoridad en las colonias americanas y abrió el camino a la insurrección. El ambiente previo a la revuelta. La población criolla, españoles nacidos en América, había sido sistemáticamente excluida de los puestos más altos del poder, reservados para los peninsulares. A esto se sumaban los abusos a los pueblos indígenas, las condiciones injustas para los mestizos y las severas desigualdades económicas. Las ideas ilustradas, que hablaban de libertad, igualdad y soberanía del pueblo, habían sido acogidas por intelectuales y líderes sociales. En este contexto surgieron sociedades secretas como la de Querétaro, donde se reunían pensadores, militares y religiosos criollos que comenzaban a planear una insurrección. Entre ellos destacaban Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote ilustrado, Ignacio Allende, militar criollo, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora. El grito de Dolores. El movimiento insurgente estaba programado para estallar en diciembre de 1810. Sin embargo, fue descubierto por las autoridades virreinales en septiembre. Ante el riesgo de ser arrestados, Hidalgo decidió adelantar la revuelta. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, Hidalgo hizo repicar las campanas de la parroquia y llamó al pueblo a levantarse en armas. El famoso grito de Dolores no fue un discurso escrito, pero sus palabras quedaron para siempre en la memoria colectiva. Se invocó a la Virgen de Guadalupe, se llamó a luchar contra el mal gobierno y a liberar al país del yugo español. Ese día nació la lucha por la independencia de México. El ejército insurgente.
Al principio, el movimiento no fue dirigido por militares profesionales, sino por un sacerdote que conectaba profundamente con el pueblo. Campesinos, indígenas, artesanos y algunos soldados desertores se unieron a la causa. El ejército insurgente era numeroso pero desorganizado. Sin embargo, la fuerza del mensaje de Hidalgo arrasó con varias ciudades del Bajío, Celaya, Guanajuato, donde ocurrió la masacre de la Alhóndiga de Granaditas, Valladolid y Guadalajara. A donde iba, Hidalgo abolía el tributo indígena y proclamaba la libertad de los esclavos. Pero sus acciones también causaron miedo entre las élites criollas y el clero, que vieron peligrar el orden social y económico. Así, muchos criollos que en principio simpatizaban con la causa, comenzaron a alejarse del movimiento. La caída de Hidalgo. El momento clave ocurrió cuando el ejército insurgente, ya con más de 80,000 hombres, se dirigió hacia la Ciudad de México. Pero en lugar de tomarla, Hidalgo decidió retirarse, posiblemente temiendo una masacre. Esta decisión marcó un giro en la guerra. En marzo de 1811, Hidalgo y otros líderes fueron capturados en Coahuila. En julio, Miguel Hidalgo fue fusilado, y su cabeza, junto con la de Allende y Aldama, fue colgada en jaulas en la Alhóndiga de Granaditas como advertencia para los insurgentes. Aunque su vida terminó pronto, su mensaje había encendido una llama que no se apagaría. El legado del inicio. Tras la muerte de Hidalgo, la lucha no se detuvo. Otros líderes como José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y muchos más continuarían la guerra durante la siguiente década. Pero el inicio del camino estaba marcado, el pueblo mexicano había descubierto su voz. El 16 de septiembre no fue simplemente un día de rebelión, fue el nacimiento de la conciencia nacional mexicana. Capítulo 6, de Morelos a Iturbide, el camino hacia la emancipación. Tras el fusilamiento de Miguel Hidalgo en 1811, muchos creyeron que el sueño de libertad moriría con él. Pero en realidad, apenas comenzaba una nueva fase del movimiento independentista, más organizada, más política y con una visión clara de nación. En este nuevo escenario emergió la figura de José María Morelos y Pavón, un sacerdote mestizo con formación militar, mente estratégica y profunda convicción patriótica. Morelos y el Congreso de Chilpancingo. A diferencia de Hidalgo, Morelos entendía que la lucha no podía limitarse a la fuerza bruta. Era necesario construir un nuevo orden, una nueva legalidad. Así, entre 1811 y 1815, encabezó una campaña militar brillante, tomando importantes ciudades del sur y el centro del virreinato. Pero su mayor legado no fue militar, sino político. En 1813, convocó el Congreso de Chilpancingo, también llamado Congreso de Anáhuac. Allí presentó su célebre documento, Sentimientos de la Nación, un manifiesto revolucionario que exigía la independencia absoluta de España, la abolición de la esclavitud, la supresión de los privilegios del clero y la nobleza, y la proclamación de la soberanía del pueblo mexicano. Fue Morelos quien dio por primera vez el nombre oficial al país, América Mexicana. Y fue también el primero en declarar que la religión católica sería la única y que los empleos públicos estarían abiertos a todos sin distinción de raza o linaje. En 1814, se promulgó en Apatzingán la primera Constitución mexicana, inspirada en principios ilustrados, aunque nunca pudo aplicarse por completo debido al asedio realista. La caída de Morelos. El avance de Morelos fue detenido por el endurecimiento de las fuerzas realistas y la persecución implacable de sus columnas. En 1815, fue capturado cerca de Temalaca y llevado a la Ciudad de México. Allí fue degradado de su investidura sacerdotal, juzgado por traición y fusilado. Su muerte fue un golpe duro para los insurgentes. Pero el sueño de una nación libre sobrevivía en pequeños focos de resistencia, como los que lideraban Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y otros patriotas en las montañas del sur y el oriente del país. El giro inesperado, de realista a independentista.
La guerra parecía estancada. Por casi 5 años, la insurgencia quedó reducida a guerrillas aisladas. Pero entonces ocurrió algo inesperado, el regreso de Agustín de Iturbide a la historia. Iturbide era un coronel realista que había combatido ferozmente contra los insurgentes. Sin embargo, los cambios políticos en España alteraron radicalmente la situación. En 1820, el rey Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución Liberal de Cádiz, lo que provocó que muchos criollos conservadores, como Iturbide, se preocuparan por perder sus privilegios si España instauraba un gobierno liberal en sus colonias. Fue entonces cuando Iturbide comprendió que la independencia podía beneficiar a las élites criollas si se hacía bajo sus propios términos. Cambió de bando y en 1821 pactó con Vicente Guerrero en el Abrazo de Acatempan, un símbolo poderoso de reconciliación entre el ejército realista y los últimos insurgentes. El Plan de Iguala. Ese mismo año, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que proponía 3 garantías para el Nuevo México. Religión, la nación sería católica. Independencia, México sería una nación soberana. Unión, se unirían todas las castas y clases sociales bajo un mismo proyecto nacional. Nacía así el ejército trigarante, que avanzó sin encontrar oposición hacia la capital. La consumación de la independencia. El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró triunfalmente a la Ciudad de México, al frente del ejército trigarante. Al día siguiente, se firmaron los Tratados de Córdoba, reconociendo la independencia de México, y la lucha de 11 años llegaba a su fin. Sin embargo, la paz no duraría mucho. La ambición de Iturbide lo llevaría a proclamarse emperador de México en 1822, dando inicio a una nueva etapa turbulenta que veremos en el siguiente capítulo. Capítulo 7. El México independiente y el Primer Imperio, 1821-1835. Después de más de una década de guerra, el sueño se hizo realidad, México se convirtió en una nación independiente. Sin embargo, el camino hacia la libertad no trajo consigo estabilidad inmediata. El nuevo país nació frágil, dividido, endeudado y con profundas disputas internas sobre su rumbo político y social. Esta etapa, entre 1821 y 1835, estuvo marcada por el experimento monárquico de Agustín de Iturbide, la formación de las primeras instituciones republicanas y una inestabilidad que pondría a prueba los ideales independentistas. El Primer Imperio Mexicano, 1821-1823. Tras consumar la independencia, Agustín de Iturbide, general del ejército trigarante, fue visto por muchos como el libertador del país. Aprovechando esa popularidad, fue proclamado emperador de México con el título de Agustín y en mayo de 1822. El país adoptó así una monarquía constitucional inspirada en el modelo europeo. Sin embargo, este imperio nació débil. El Congreso, controlado por diversas facciones, exigía limitar el poder del emperador, mientras que Iturbide intentaba concentrar la autoridad. A esto se sumaba una economía devastada, sin ingresos suficientes, y un ejército insatisfecho con los privilegios que se otorgaban a la nobleza recién formada. La oposición no tardó en organizarse. Antonio López de Santa Anna, un joven militar ambicioso, se rebeló en diciembre de 1822, llamando al pueblo a defender la República. Pronto se unieron otros líderes liberales. El resultado fue la abolición del imperio en marzo de 1823 y la abdicación de Iturbide, quien partió al exilio. Un año después, regresó a México, pero fue arrestado y fusilado por orden del Congreso. El nacimiento de la República. La caída del imperio dio paso a un nuevo experimento, la creación de una república federal. En 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, inspirada en el modelo estadounidense.
Esta Carta Magna estableció una división de poderes, reconoció a las entidades federativas como estados soberanos y estableció al catolicismo como religión oficial. Se eligió al primer presidente de México, Guadalupe Victoria, uno de los héroes de la independencia. Su mandato, 1824-1829, intentó consolidar las instituciones, estabilizar la economía y reorganizar al país. Sin embargo, las tensiones políticas entre federalistas y centralistas, y entre liberales y conservadores, comenzaron a fracturar la joven nación. Golpes, rebeliones y presidentes fugaces. Después de Victoria, México entró en un periodo de profunda inestabilidad. Vicente Guerrero, otro líder insurgente, asumió la presidencia en 1829, pero fue derrocado en un golpe de Estado liderado por Anastasio Bustamante, su vicepresidente. Guerrero sería posteriormente capturado y ejecutado. Entre 1829 y 1835, México cambió de presidente más de una docena de veces, y personajes como Santa Anna comenzaron a aparecer y desaparecer del poder en ciclos de rebelión y retorno. Los problemas no eran solo políticos, el país enfrentaba una crisis fiscal, conflictos con Estados Unidos por las fronteras del norte, y constantes levantamientos armados. Las instituciones republicanas apenas podían sostenerse en medio de tanta confusión. El fin del federalismo, temporal. En 1835, tras años de enfrentamientos, el bando conservador logró impulsar una nueva constitución, las 7 leyes, que suprimía el sistema federal y establecía un régimen centralista. Con ello, los estados perdieron autonomía y se convirtieron en departamentos controlados por el gobierno central. Este cambio generó resistencia en varias regiones del país, especialmente en Texas, que aprovechó el caos para iniciar su camino hacia la secesión. México estaba nuevamente al borde de un conflicto mayor. Capítulo 8. La era de Santa Anna y la pérdida del territorio, 1836-1855. Tras el cambio hacia el centralismo en 1835, México enfrentó uno de los periodos más turbulentos de su historia, la era dominada por Antonio López de Santa Anna, un militar y político cuya figura se convirtió en símbolo de la inestabilidad, la ambición y las grandes pérdidas territoriales. Entre 1836 y 1855, México vivió crisis políticas, rebeliones internas y la dolorosa desmembración de su territorio nacional. Santa Anna, el caudillo de México Santa Anna, un hombre carismático y controversial, estuvo en el poder en 11 ocasiones diferentes durante estos años, alternando entre el gobierno, el exilio y la oposición. Su habilidad para regresar al mando tras derrotas o expulsiones marcó una era de gobiernos breves y conflictivos. Aunque se le considera uno de los responsables de la debilidad política mexicana, Santa Anna fue también un hábil militar que defendió al país en varias ocasiones, pero sus decisiones políticas y militares tuvieron consecuencias desastrosas. La rebelión de Texas y la independencia 1836. El descontento con el centralismo y las políticas mexicanas en la región de Texas desembocó en la rebelión tejana. Los colonos anglosajones, junto con los tejanos, exigían mayor autonomía y respeto a sus derechos. El conflicto culminó en la famosa Batalla del Álamo en marzo de 1836, donde un pequeño grupo de defensores tejanos resistió heroicamente pero fue derrotado por el ejército de Santa Anna. Sin embargo, esta victoria mexicana fue efímera. Poco después, en abril de 1836, en la batalla de San Jacinto, las fuerzas tejanas bajo Sam Houston derrotaron y capturaron a Santa Anna, obligándolo a firmar los tratados que reconocían la independencia de Texas. Este evento representó la primera gran pérdida territorial de México y marcó un duro golpe a la legitimidad de Santa Anna y al gobierno central. La guerra con Estados Unidos, 1846-1848. Pero las desgracias no terminaban ahí.
La expansión territorial estadounidense y la anexión de Texas en 1845 provocaron el estallido de la Guerra México-Estados Unidos en 1846. Durante 2 años, México enfrentó una invasión militar que culminó con la ocupación de la Ciudad de México en 1847. A pesar de la valentía de sus soldados y líderes como Mariano Arista, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria, las fuerzas mexicanas sufrieron derrotas decisivas. El conflicto terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, por el cual México cedió a Estados Unidos más de la mitad de su territorio original, incluyendo lo que hoy son California, Arizona, Nuevo México, Texas, Utah, Nevada y partes de otros estados. Consecuencias internas y conflictos. Estas pérdidas territoriales desencadenaron una crisis nacional profunda. México quedó desmoralizado, económicamente debilitado y políticamente dividido. El poder siguió oscilando entre facciones conservadoras y liberales, mientras Santa Anna continuaba regresando al poder y siendo derrocado. Entre 1854 y 1855, el país fue sacudido por la Revolución de Ayutla, un levantamiento que buscaba terminar con el régimen dictatorial de Santa Anna y abrir paso a reformas liberales. Este movimiento tuvo éxito, y Santa Anna fue finalmente exiliado en 1855, dando fin a una de las eras más turbulentas y decisivas en la historia temprana de México. Capítulo 9. La Reforma Liberal y la Guerra de Reforma, 1855-1861. Tras el turbulento periodo de Santa Anna y las grandes pérdidas territoriales, México entró en una nueva etapa marcada por la búsqueda de la modernización, la justicia y la consolidación de un Estado laico y republicano. La década entre 1855 y 1861 fue fundamental para sentar las bases del México contemporáneo, pero este camino estuvo plagado de conflictos violentos y profundas divisiones. La Revolución de Ayutla y el inicio de la Reforma en 1854, un grupo de liberales liderados por Juan Álvarez y Ignacio Comonfort lanzó la Revolución de Ayutla con el objetivo de derrocar la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Esta rebelión fue exitosa y Santa Anna fue exiliado en 1855, abriendo paso a un gobierno liberal que buscaba transformar el país. El nuevo liderazgo liberal inició un proceso llamado la Reforma, que consistía en un conjunto de leyes y reformas para limitar el poder de la Iglesia y el ejército, así como modernizar las instituciones del Estado. Las leyes de reforma, un cambio radical durante este periodo, se promulgaron leyes clave como la Ley Juárez 1855, eliminó los fueros eclesiásticos y militares, estableciendo la igualdad de todos ante la ley. La Ley Lerdo 1856, expropió bienes inmuebles de corporaciones civiles y religiosas, especialmente de la Iglesia, para ser vendidos y fomentar la propiedad privada. La Ley Iglesias 1857, reguló el cobro de cuotas y servicios religiosos para proteger a los más pobres. La Constitución de 1857, Carta Magna que reafirmaba las garantías individuales, la libertad de culto, la propiedad privada y la separación Iglesia-Estado. Estas reformas generaron una fuerte oposición conservadora y provocaron una polarización política y social profunda. La Guerra de Reforma, 1857-1861. La tensión entre liberales y conservadores estalló en un conflicto armado conocido como la Guerra de Reforma o Guerra Civil Mexicana. Los conservadores rechazaban las leyes que quitaban poder eclesiástico y buscaban mantener la influencia tradicional, mientras los liberales defendían la modernización y la construcción de un Estado laico. Durante 3 años, el país estuvo dividido en 2 gobiernos enfrentados, el liberal en la Ciudad de México y el conservador con sede en diferentes ciudades, incluyendo Guadalajara y Monterrey. La guerra dejó al país devastado, pero finalmente los liberales, bajo el liderazgo de Benito Juárez, lograron imponerse. Juárez, presidente constitucional, retomó el control y continuó impulsando las reformas para transformar México.
consecuencias y legado. Aunque la Guerra de Reforma dejó secuelas profundas, sentó las bases para la construcción de un México moderno y laico, donde el poder de la Iglesia y el ejército quedara subordinado al Estado civil. Sin embargo, el país seguía enfrentando desafíos externos e internos, incluida la intervención extranjera que llegaría poco después. Capítulo 10. La intervención francesa y el imperio de Maximiliano, 1862-1867. En medio de un país devastado por la Guerra de Reforma, con las finanzas arruinadas y la sociedad dividida, México se convirtió en el escenario de una nueva amenaza, la intervención militar de potencias extranjeras. Esta etapa trajo consigo uno de los episodios más insólitos de la historia nacional, la imposición de un emperador europeo en suelo mexicano. Fue una etapa breve pero intensa, que puso a prueba la soberanía, la identidad nacional y el liderazgo del pueblo mexicano. La deuda externa y el pretexto para la invasión. Después de la Guerra de Reforma, el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez heredó un país en bancarrota. En 1861, Juárez decretó la suspensión temporal del pago de la deuda externa por 2 años, lo que provocó la reacción de 3 países acreedores, Francia, Inglaterra y España. Estas potencias europeas formaron una alianza y enviaron tropas a México para exigir el cumplimiento de los pagos. Sin embargo, mientras Inglaterra y España negociaron y se retiraron, Francia, bajo el gobierno de Napoleón III, tenía un objetivo distinto: establecer una monarquía católica en América que sirviera de contrapeso a la influencia de Estados Unidos. La defensa de la soberanía, la Batalla de Puebla 1862. En 1862, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. El 5 de mayo de ese año, un ejército mexicano mal equipado y liderado por el general Ignacio Zaragoza logró una victoria inesperada sobre los franceses en la Batalla de Puebla. Esta victoria fue un símbolo de resistencia y valor, y se conmemora hasta hoy como una de las fechas más importantes del calendario cívico mexicano. Sin embargo, esta victoria fue temporal. Al año siguiente, los franceses regresaron con un ejército más numeroso y mejor preparado. Tomaron la Ciudad de México en 1863 e impusieron un régimen monárquico encabezado por un archiduque austríaco, Maximiliano de Habsburgo. El Segundo Imperio Mexicano, 1864-1867. Maximiliano fue proclamado emperador de México en 1864. Aunque llegó con el respaldo del ejército francés y el apoyo de conservadores mexicanos, su mandato fue contradictorio. Adoptó varias ideas liberales, como la libertad de prensa y la reforma agraria, lo cual desconcertó a sus propios aliados. Desde el norte del país, Benito Juárez y su gobierno republicano resistieron sin ceder. La lucha entre republicanos y monárquicos se intensificó, mientras Maximiliano intentaba consolidar su autoridad en un país profundamente dividido. El declive del imperio y la restauración de la república. Con el fin de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, 1861-1865, el gobierno de Abraham Lincoln pudo finalmente presionar a Francia para que se retirara de México. Bajo la doctrina Monroe, Estados Unidos no toleraría una monarquía europea en el continente americano. En 1866, Napoleón III retiró sus tropas de México. Sin el respaldo militar francés, el imperio de Maximiliano comenzó a colapsar. Abandonado por sus principales sostenedores y aislado políticamente, Maximiliano fue capturado por las fuerzas republicanas en Querétaro, junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El 19 de junio de 1867, los 3 fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, poniendo fin al Segundo Imperio Mexicano. La victoria de la República. Benito Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México y proclamó la restauración de la República. La intervención extranjera había sido vencida, y México reafirmaba su independencia y su derecho a decidir su propio destino. Capítulo 13.
la Constitución de 1917 y el México posrevolucionario. La Revolución Mexicana no solo significó el fin del porfiriato, sino la oportunidad de refundar la nación. En medio de las ruinas de la guerra civil, surgió la necesidad de consolidar un nuevo orden político y social. Fue así como en 1917 se promulgó una de las constituciones más avanzadas del mundo en su tiempo, dando inicio a una nueva etapa, el México posrevolucionario. El Congreso Constituyente de Querétaro, convocado por Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente se reunió en Querétaro en diciembre de 1916. A pesar de que Carranza tenía intenciones más conservadoras, los diputados revolucionarios más radicales lograron imponer una visión transformadora. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recogía muchas de las demandas sociales que habían motivado la revolución. Esta nueva Carta Magna fue pionera en establecer derechos laborales, como la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho a huelga y a la sindicalización. Reforma agraria, con la posibilidad de expropiar tierras para repartirlas a campesinos. Educación gratuita, laica y obligatoria. Soberanía nacional sobre el subsuelo, limitando la explotación extranjera del petróleo y otros recursos. La Constitución de 1917 fue el marco jurídico para construir un nuevo país, pero su aplicación fue lenta y conflictiva. El ascenso de Álvaro Obregón. Tras la muerte de Carranza en 1920, el general Álvaro Obregón regresó a la escena política como el hombre fuerte de la revolución. Asumió la presidencia en diciembre de ese año, inaugurando el periodo conocido como el México posrevolucionario. Obregón buscó reconstruir al país desde las ruinas, pacificar a los caudillos armados y modernizar la economía. Una de sus prioridades fue reconocer los derechos laborales y agrarios, pero también logró algo crucial, el reconocimiento oficial de su gobierno por parte de Estados Unidos, gracias a negociaciones que garantizaban ciertos intereses extranjeros. Además, impulsó la reforma educativa, apoyando a José Vasconcelos como secretario de Educación, quien promovió la alfabetización, la cultura nacional y la expansión del sistema escolar. El conflicto religioso. Pese a los avances, el México posrevolucionario fue todo menos pacífico. Durante el mandato de Plutarco Elías Calles, 1924-1928, sucesor de Obregón, la aplicación estricta de los artículos constitucionales contra la Iglesia Católica provocó un estallido, la Guerra Cristera, 1926-1929. Miles de campesinos y fieles se levantaron en armas bajo el grito de «Viva Cristo Rey», enfrentándose a un Estado laico y anticlerical. Fue una guerra sangrienta y traumática, que dejó decenas de miles de muertos. Aunque el conflicto se resolvió mediante acuerdos, la división entre Iglesia y Estado marcaría profundamente a la sociedad mexicana. El Maximato. Calles gobierna sin ser presidente. Tras la reelección y posterior asesinato de Obregón en 1928, Calles evitó volver a la presidencia, pero mantuvo el poder tras bambalinas. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, antecesor del PRI, como instrumento para controlar la sucesión presidencial. Durante el periodo conocido como el Maximato, 1928-1934, Calles impuso presidentes títeres mientras él manejaba el poder real. Fue una etapa de autoritarismo disfrazado de institucionalidad. Sin embargo, el país avanzó hacia la estabilidad política y la reconstrucción económica. La lenta implementación de los ideales revolucionarios. Aunque la Constitución de 1917 sentó las bases para un México más justo, muchas de sus promesas tardaron años en cumplirse. La reforma agraria fue obstaculizada por caciques y terratenientes, los derechos laborales se aplicaban solo parcialmente y las desigualdades sociales persistían. Aún así, esta etapa sirvió para consolidar al Estado revolucionario, fuerte, centralizado y con el control de los sectores clave del país,
trabajadores, campesinos y clases medias urbanas. Capítulo 14. El Maximato y el gobierno de Lázaro Cárdenas. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, México vivió una etapa única en su historia política conocida como el Maximato. Aunque Plutarco Elías Calles no era formalmente presidente, ejerció el poder como un jefe máximo desde las sombras. Esta etapa, que duró hasta 1934, culminaría con la llegada al poder de un personaje que transformaría profundamente al país, Lázaro Cárdenas del Río. El Maximato, gobierno sin presidencia. El Maximato, 1928-1934, fue una etapa de control político encubierto. Plutarco Elías Calles, al fundar en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, PNR, creó un instrumento para garantizar la continuidad del régimen posrevolucionario sin recurrir a la violencia entre caudillos. Durante este periodo, 3 presidentes ocuparon el cargo sin tener verdadero poder. Emilio Portes Gil, 1928-1930. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932. Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934. Calles, desde fuera del cargo, decidía políticas, negociaba con sindicatos y controlaba al ejército. Fue una etapa de consolidación institucional, pero también de autoritarismo. El país logró cierta estabilidad económica y política, aunque al costo de una democracia simulada. Lázaro Cárdenas, el fin del Maximato. En 1934, el PNR eligió a Lázaro Cárdenas como candidato presidencial. Es general revolucionario y exgobernador de Michoacán. Cárdenas llegó al poder con la imagen de un líder leal al sistema. Sin embargo, una vez en la presidencia, comenzó a tomar distancia de Calles. Cárdenas desplegó una estrategia paciente pero firme para debilitar al jefe máximo, reubicó a sus aliados, amplió su base popular y promovió reformas sociales. En 1936, dio el golpe final, expulsó a Calles del país. Así terminó el Maximato y comenzó una nueva etapa de verdadera autonomía presidencial. Reforma agraria y redistribución de la tierra. Uno de los pilares del gobierno cardenista fue la reforma agraria. Cárdenas entregó más de 18 millones de hectáreas a los campesinos, promoviendo el sistema ejidal, tierras comunales administradas por comunidades rurales. Esto fortaleció el apoyo popular y transformó la estructura agraria del país, dando cumplimiento parcial a las demandas zapatistas. Además, se crearon bancos agrícolas y se impulsó el crédito para el campo, aunque con desigualdad regional. Nacionalismo económico, la expropiación petrolera. En 1938, Cárdenas dio un paso histórico y valiente, expropió el petróleo mexicano a empresas extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, creando Petróleos Mexicanos, Pemex. La expropiación fue apoyada por amplios sectores populares, aunque generó represalias diplomáticas y comerciales. Este acto consolidó el nacionalismo económico, elevó el prestigio del presidente y convirtió a México en símbolo de soberanía en América Latina. Educación socialista y cultura nacional. Cárdenas también impulsó una educación socialista, orientada a formar ciudadanos conscientes, solidarios y productivos. A través de la Secretaría de Educación Pública, se promovió la alfabetización, la formación técnica y la difusión cultural. Se fortalecieron instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y se crearon misiones culturales en zonas rurales. Además, se promovió el arte nacionalista, con muralistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Capítulo 15. El milagro mexicano, desarrollo, PRI y autoritarismo. Tras el gobierno de Lázaro Cárdenas, México entró en una etapa de crecimiento económico sostenido y consolidación del poder político del Estado, el llamado milagro mexicano, un periodo que abarca desde los años 40 hasta principios de los 70.
Durante estas décadas, el país experimentó una notable industrialización, urbanización acelerada, expansión de la clase media, y un autoritarismo cuidadosamente disfrazado de democracia. El milagro económico. Este periodo se caracterizó por un crecimiento económico promedio anual del 6%, con baja inflación y estabilidad cambiaria. Se apostó por el modelo de sustitución de importaciones, lo que significó proteger la industria nacional mediante aranceles, subsidios y políticas estatales de inversión. La infraestructura creció vertiginosamente, se construyeron carreteras, presas, plantas eléctricas, escuelas, universidades y hospitales. El país pasó de ser predominantemente agrícola a una nación con fuerte base industrial y urbana. Urbanización y modernidad. La Ciudad de México creció explosivamente, convirtiéndose en símbolo del nuevo México moderno. Aparecieron enormes conjuntos habitacionales como Tlatelolco, universidades como la UNAM se consolidaron, y la clase media urbana comenzó a definir la cultura nacional. La modernización llegó también al campo educativo, la salud pública y la seguridad social, con la ampliación del IMSS y el ISSSTE. México se proyectaba como un país moderno, organizado, con una economía pujante y una aparente estabilidad política. El PRI, partido hegemónico. El Partido de la Revolución Mexicana, PRM, fue transformado en 1946 por Miguel Alemán en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, nombre que conservaría por el resto del siglo XX. El PRI logró fusionar el poder presidencial, el control legislativo y el dominio de los sindicatos y organizaciones campesinas. Aunque se celebraban elecciones, estas eran prácticamente rituales, pues el dedazo presidencial definía a los candidatos y las estructuras partidistas garantizaban el triunfo. Se consolidó así el sistema de partido único con apariencia de pluralismo, conocido como la dictadura perfecta, término acuñado décadas después por el escritor Mario Vargas Llosa. Sindicatos y corporativismo. Durante este periodo, el PRI mantuvo control férreo sobre los sectores populares a través de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la Confederación Nacional Campesina, CNC. Estos sindicatos eran dirigidos por líderes leales al régimen, lo que permitía canalizar las demandas sociales sin poner en riesgo la estabilidad política. El corporativismo priista convirtió a los ciudadanos en piezas de una gran maquinaria controlada desde el centro. El lado oscuro del desarrollo, desigualdad y represión. Aunque la economía creció, no todos se beneficiaron igual. El campo fue marginado del desarrollo, y muchos campesinos emigraron a las ciudades buscando oportunidades. La concentración de riqueza se intensificó, y comenzaron a aparecer cinturones de pobreza alrededor de las grandes urbes. La represión política se volvió sistemática. Se acallaron voces disidentes, se controlaron los medios de comunicación, y se reprimieron huelgas y movimientos sociales. Todo esto estallaría en uno de los episodios más oscuros del México moderno, la matanza de Tlatelolco de 1968. Cuando el ejército abrió fuego contra una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. El hecho evidenció los límites del autoritarismo disfrazado de orden. Capítulo 16, Movimiento estudiantil del 68 y la crisis del PRI. El año 1968 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de México. En medio del llamado milagro mexicano y la celebración de los Juegos Olímpicos, un movimiento social protagonizado por estudiantes universitarios sacudió los cimientos del régimen priista. El movimiento estudiantil de 1968, nacido como una exigencia de democracia, justicia y libertad, fue brutalmente reprimido por el gobierno. Su desenlace, la matanza de Tlatelolco, reveló ante el mundo el rostro autoritario del sistema político mexicano. El despertar estudiantil. A mediados de 1968, estudiantes de la UNAM, el IPN y otras universidades comenzaron a movilizarse en protesta por la represión policial contra alumnos de preparatoria.
Lo que inició como un conflicto local creció rápidamente en una demanda nacional por libertades democráticas, el fin de la represión, la desaparición del cuerpo de granaderos y la liberación de presos políticos. El movimiento se organizó a través del Consejo Nacional de Huelga, CNH, una estructura democrática y horizontal que coordinó las acciones de las universidades. Las marchas, mítines y asambleas se multiplicaron, convocando no solo a estudiantes, sino también a intelectuales, obreros y amas de casa. La represión del régimen. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz interpretó el movimiento como una amenaza directa a la estabilidad del Estado. En un contexto de Guerra Fría y ante la presión internacional por mantener la buena imagen de México antes de los Juegos Olímpicos, el régimen optó por la represión total. El 2 de octubre de 1968, durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, elementos del ejército y del grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia abrieron fuego contra la multitud. El número exacto de muertos sigue siendo incierto, pero se estima que hubo entre 100 y 300 víctimas, además de cientos de heridos y detenidos. El gobierno intentó encubrir los hechos, responsabilizando a los propios estudiantes de iniciar la violencia. Fin del milagro, inicio de la crisis. Tras Tlatelolco, la legitimidad del PRI comenzó a erosionarse. A pesar del discurso triunfalista del desarrollo económico, la represión y el autoritarismo quedaron expuestos. La juventud universitaria, que había crecido en el México moderno, se sintió traicionada por un sistema que prometía progreso pero respondía con violencia. Los años siguientes estuvieron marcados por una creciente crisis política y social. Surgieron movimientos armados, como la Liga Comunista 23 de septiembre y las guerrillas rurales encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que denunciaban la falta de democracia y justicia. El Estado respondió con una guerra sucia, marcada por desapariciones forzadas, tortura y represión selectiva. La debacle económica y la pérdida de credibilidad. En los años 70, los gobiernos de Luis Echeverría, 1970-1976, y José López Portillo, 1976-1982, intentaron recobrar legitimidad a través del populismo, el gasto público masivo y el discurso nacionalista. Echeverría buscó reconciliarse con los jóvenes promoviendo reformas educativas y abriendo espacios a la crítica intelectual. Pero al mismo tiempo, el aparato represivo del Estado siguió activo. López Portillo, en medio de un auge petrolero, declaró que México debía administrar la abundancia, pero su sexenio terminó en una grave crisis económica, con devaluación del peso, fuga de capitales, y la nacionalización de la banca en 1982. Este colapso económico profundizó el desgaste del PRI, que ya no podía presentarse como garante del progreso. El partido seguía controlando las instituciones, pero su base social se desmoronaba, y la ciudadanía comenzaba a exigir verdaderos espacios democráticos. Capítulo 17. Devaluaciones, sismos y crisis. El México de los 80. La década de 1980 fue un periodo convulso para México. Después del crecimiento sostenido del milagro mexicano y las aspiraciones modernizadoras de los gobiernos anteriores, el país se sumió en una profunda crisis económica, política y social. Las devaluaciones del peso, el colapso de la economía petrolera, el terremoto de 1985 y la creciente desconfianza ciudadana hacia el PRI marcaron una época de desilusión nacional. Los años 80 fueron, en muchos sentidos, el principio del fin de un sistema político autoritario y centralizado. El derrumbe económico, el sexenio de José López Portillo, 1976-1982, comenzó con esperanza gracias al auge petrolero. México descubrió grandes yacimientos de petróleo y comenzó a endeudarse fuertemente con base en sus reservas. Se hablaba de administrar la abundancia, pero esa euforia duró poco. Cuando el precio del petróleo colapsó en 1981, la economía mexicana se desplomó.
El país no podía pagar su deuda externa, el peso fue fuertemente devaluado y la inflación se disparó. En 1982, en un acto desesperado, López Portillo nacionalizó la banca y cerró su gobierno con una economía colapsada. El neoliberalismo entra en escena. El presidente Miguel de la Madrid, 1982-1988, heredó un país en ruinas. Su administración implementó por primera vez una agenda neoliberal, influenciada por el Fondo Monetario Internacional y organismos financieros internacionales. Se promovió la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y la apertura comercial. Este cambio marcó un giro histórico. El Estado, que durante décadas había sido eje del desarrollo nacional, comenzó a retirarse de sectores clave. El discurso cambió de revolución y justicia social a eficiencia, competitividad y austeridad. Pero en la práctica, el ajuste trajo desempleo, pobreza y estancamiento económico. La desigualdad creció y la clase media se debilitó, mientras el pueblo resentía los recortes y las alzas de precios. El terremoto de 1985, tragedia y despertar civil. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8,1 grados sacudió la Ciudad de México. Los daños fueron devastadores, más de 10,000 personas murieron, cientos de edificios colapsaron y miles quedaron sin hogar. La reacción del gobierno fue lenta, desorganizada y opaca. Las autoridades intentaron minimizar la tragedia e incluso rechazaron la ayuda internacional, subestimando la magnitud del desastre. Fue entonces cuando ocurrió algo inédito: la sociedad civil se autoorganizó. Miles de ciudadanos salieron a las calles a remover escombros, rescatar sobrevivientes, organizar víveres y brindar apoyo. Surgieron comités vecinales, redes de voluntarios y organizaciones civiles que, por primera vez en décadas, demostraron que la ciudadanía podía actuar sin depender del Estado. El terremoto no solo derrumbó edificios, sino también la imagen del gobierno omnipotente. Fue un momento clave en la construcción de una conciencia cívica crítica. El PRI bajo presión. En este mismo contexto de crisis económica y pérdida de legitimidad, la figura del PRI se vio cada vez más cuestionada. Aunque seguía controlando los tres poderes del Estado, la base popular que lo había sostenido por décadas comenzaba a resquebrajarse. En 1986, se registraron acusaciones de fraude electoral en Chihuahua, donde una coalición opositora encabezada por el PAN denunció manipulación de resultados. Las protestas y marchas marcaron un cambio, la gente ya no confiaba ciegamente en las instituciones electorales. Todo esto preparó el terreno para la gran confrontación democrática que vendría en 1988, con una elección presidencial altamente polémica. Capítulo 18. La apertura democrática y el fin del PRI hegemónico. Durante más de 7 décadas, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, dominó la vida política mexicana con una mezcla de control corporativo, cooptación de opositores, fraude electoral y centralismo. Pero a partir de la década de 1990, ese modelo comenzó a desmoronarse. Las protestas sociales, la presión ciudadana por elecciones limpias, el surgimiento de una oposición más organizada y el propio desgaste interno del régimen abrieron paso a una transición histórica: la apertura democrática de México. Elecciones de 1988, el parteaguas. El punto de inflexión fue la elección presidencial de 1988. El candidato oficialista era Carlos Salinas de Gortari, del PRI, mientras que la oposición se agrupó en torno a Cuauhtémoc Cárdenas, líder del Frente Democrático Nacional. Cárdenas representaba una ruptura dentro del propio sistema. Era hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y abandonó el PRI denunciando su deriva autoritaria y tecnócrata. La noche de la elección ocurrió un hecho insólito: se cayó el sistema. El conteo de votos fue suspendido durante horas, y cuando se reanudó, Salinas fue declarado ganador en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral.
Aunque asumió la presidencia, el daño a la legitimidad del PRI fue profundo. A partir de ese momento, una nueva generación exigió democracia real y transparencia, reformas y transición política. Ante la presión social e internacional, el gobierno de Salinas, 1988-1994, impulsó algunas reformas políticas. Se fortaleció al Instituto Federal Electoral, IFE, como órgano autónomo, se permitieron mayores espacios para partidos opositores, y se reconocieron triunfos locales del PAN y el PRD en elecciones estatales y municipales. La transición no fue rápida ni sencilla. La hegemonía priista no desapareció de un día para otro. Pero las alternancias regionales comenzaron a convertirse en la norma. Estados como Baja California, Chihuahua o Guanajuato empezaron a ser gobernados por la oposición, lo que generó un efecto dominó imparable. El alzamiento zapatista. El 1 de enero de 1994, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estalló en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, liderado por el carismático subcomandante Marcos. Los zapatistas denunciaban la pobreza, la exclusión indígena y el fracaso del modelo neoliberal. Aunque el conflicto fue contenido mediante negociaciones, el impacto fue mayúsculo. Puso en evidencia las fracturas sociales que seguían vigentes, pese al discurso modernizador del gobierno, y obligó a los líderes políticos a mirar hacia los márgenes del país. El asesinato de Colosio y la crisis del sistema. En ese mismo año, 1994, ocurrió otro evento traumático, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia y símbolo de una posible renovación interna del partido. Su muerte en Lomas Taurinas, Tijuana, fue un golpe devastador para el PRI y generó sospechas y teorías de conspiración que siguen vivas hasta hoy. El nuevo candidato, Ernesto Zedillo, ganó la presidencia, pero la legitimidad del régimen estaba por los suelos. Su gobierno, 1994-2000, enfrentó una crisis económica brutal, conocida como el error de diciembre, que generó el llamado efecto tequila y sacudió los mercados internacionales. Fortalecimiento de la oposición. Durante los años 90, el Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, se consolidaron como fuerzas políticas nacionales. Mientras el PAN ganaba espacios en el norte del país con una propuesta conservadora y empresarial, el PRD aglutinaba a sectores populares e intelectuales de izquierda. Cada vez más ciudadanos acudían a las urnas con el deseo de castigar al PRI. Se organizaban observadores electorales, se exigía conteo limpio de votos y se fortalecía la vigilancia ciudadana. Las elecciones dejaron de ser una mera formalidad para convertirse en un verdadero campo de disputa democrática. Capítulo 20, la Cuarta Transformación y el México actual, 2018 hoy. En 2018, México vivió un cambio político sin precedentes con la elección de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Su llegada a la presidencia marcó el inicio de lo que él denominó la Cuarta Transformación, 4T, una etapa que pretende superar las tres grandes transformaciones históricas del país, la independencia, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. Los pilares de la Cuarta Transformación. La 4T se basa en un discurso de combate a la corrupción, la desigualdad y la pobreza. AMLO propuso una agenda que incluye la austeridad republicana, la ampliación de programas sociales y un enfoque en la soberanía nacional. Su gobierno ha impulsado proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, buscando estimular el desarrollo económico regional y nacional. Báscula cambios y controversias. El gobierno de AMLO ha reformado instituciones clave, incluyendo la Fiscalía General, y ha buscado fortalecer a la Guardia Nacional para atender la crisis de seguridad. Sin embargo, estas acciones han generado tanto apoyos fervientes como críticas severas.
Sus opositores acusan que el estilo presidencialista ha debilitado contrapesos institucionales y ha generado tensiones con el Poder Judicial, medios de comunicación y organismos autónomos. Además, la estrategia para combatir la inseguridad no ha logrado reducir significativamente la violencia, que continúa siendo una preocupación central. Sociedad y participación ciudadana. La 4T también ha impulsado la participación directa de la ciudadanía a través de consultas populares y la apertura de diálogo con diversos sectores. Sin embargo, estas consultas han sido polémicas por su organización y resultados. Por otro lado, movimientos sociales y colectivos siguen demandando justicia para víctimas de violencia, defensa de derechos humanos y respeto a la diversidad cultural, evidenciando que los retos sociales de México persisten. México en el contexto global. En lo internacional, México ha mantenido relaciones estrechas con Estados Unidos y ha buscado diversificar sus alianzas comerciales. La pandemia de COVID-19 impactó gravemente la economía y la salud pública, poniendo a prueba la capacidad de respuesta gubernamental y la resiliencia social. Mirando hacia el futuro. El México actual es un país en constante cambio, con avances en inclusión social y controversias políticas que reflejan una democracia en proceso de consolidación. La Cuarta Transformación representa un proyecto ambicioso que busca un México más justo y soberano, pero enfrenta desafíos estructurales que requieren diálogo, consenso y participación activa de todos los mexicanos.